de Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Yo recuerdo que cuando era un niño, en el Zócalo allá de Cuernavaca, es un lugar muy bonito. Cuernavaca tiene ciertos lugares bonitos, el clima sobre todo, y me acuerdo que era yo un niño y mis padres y junto con mi hermana, pues yo creo que salieron a pasar un rato ahí en la tarde de un día, no sé, sábado o domingo, y me quedé viendo algo yo. De niño, pues ya ve que uno se entretiene con muchas cosas, y creo que yo me quedé pues atento a algo que me llamaba la atención, y cuando volteé a buscar a mis padres ya no los vi, y volteé por todos lados y ya no los vi, y corría para acá, corría para allá, y me entró una desesperación y me entraron unas ganas de llorar, y lloré, hermanos, ¿sí? Porque también los hombres lloran, y estaba llorando buscando a mis padres, y seguramente que ellos no se dieron cuenta que yo me quedé atrás, y pues también empezaron a buscarme, y lo bueno fue que me encontraron, y ya se calmó el temor, el miedo, el terror, hermanos, que yo sentía. ¿Le pasó alguna vez a usted eso? Puede que no, puede que sí, pero se siente feo, hermanos, cuando usted está en algo desconocido y siendo un niño, porque cuando se es niño se depende totalmente de los padres, totalmente. Aquí encontramos una narración de dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, después de todo lo que había sucedido con el Señor Jesús. Eran discípulos del Señor Jesús, no de los 12, sino de los, me imagino que de los 40, porque eran 12 más otros 40, ¿verdad? Y estos discípulos iban desalentados, desanimados, con mucho miedo, con temor, porque su líder había fallecido. El hombre, la persona que les había traído esperanza, que les había traído gozo, alegría, y con un ánimo muy grande para decir vamos a ser libres del yugo romano, había fallecido. Entonces estaban desmoralizados, desanimados. Cuando uno se desanima, es lo peor que le puede suceder a usted, hermano, que entre en desánimo. Estaba leyendo un cuento que dice que una vez el diablo quiso retirarse de su diabólico quehacer y puso en venta todas las armas que él usaba. En el día señalado fueron exhibidas todas sus herramientas y le puso precio a cada una de ellas. Y una de ellas tenía el precio mucho más alto que las demás, y le preguntaron todos los que pasaban por ahí. Él respondió: ¿por qué era la cuña por qué costaba tanto? Dice: porque es la cuña del desaliento. Dice: porque esa arma, esa herramienta es la más útil y eficaz que tengo. Es la más usada por mí. Con ella entro en la mente de los hombres, y una vez dentro puedo hacer mi obra, la que yo quiero, la del desánimo, la del desaliento.
según el cuento, el precio era tan alto que nadie la compró y el diablo sigue usándola. No está nada descabellado eso. Camino a Emaús, camino al desánimo. Si estás desanimado, tus palabras serán de desaliento. El versículo 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Me gusta mucho eso. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso, en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Hermanos, hermanas, el desánimo es uno de los sentimientos más poderosos para detener nuestro avance en la vida cristiana, pero también en la vida diaria. No hay nada peor que una persona desanimada, porque tiene el peligro de entrar en depresión. Una persona desanimada se detiene en todos sus propósitos. Se queda sin fuerza anímica. Y a veces eso afecta su fuerza física. Me acuerdo, ya les he comentado en una ocasión, que yo iba en un autobús allá en la ciudad y de repente una señora le comenta a otra, a su amiga que iba ahí junto con ella, y le dice, mi esposo está muy triste, muy desanimado, no sabe qué hacer. Dice, un día salió en la mañana a buscar trabajo porque no tiene trabajo. Ya son varios días que no trabaja porque no encuentra trabajo. Dice, se fue todo el día desde la mañana a buscar trabajo y en la tarde regresó. Dice, regresó bien triste, bien agüitado, bien desanimado. Le dije, pásale a comer. No quiso comer, fue y se acostó. Yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? Bueno, supongo que así le decía. Y él dice, no encuentro trabajo. No encuentro trabajo. Dice, viera que a mí me dolió mucho verlo así. Me dolió mucho. Y yo le dije, viejo, no estés triste. Yo te voy a ayudar. Mira, yo voy a salir a buscar trabajo. De lo que sea, planchar, lavar, limpiar, lo que sea, yo voy a salir para ayudarte. No te pongas así. Ay, cuando escuché eso, hermana, volteé a ver y digo, ¿qué mujer es esa? Que yo quiero una así. Oh, wow. El desánimo, hermanos, es algo feo. Y yo pienso que todos hemos pasado por ahí alguna vez. Pero no nos hemos quedado ahí. Uy. Hablando de los cristianos, de los creyentes,
Un creyente, un cristiano ve los fallos y debilidades de los demás cristianos y se desmoraliza. A veces tenemos esa costumbre de mirar los defectos de la otra persona y nos desanimamos cuando no debe ser así. Todo buen creyente que lucha y se esfuerza por la causa de Cristo puede desalentarse. Satanás puede meter el desaliento dentro de él y abrir la puerta para que entre el resto del equipo. Satanás tiene su team. Él puede paralizar una área de su vida, hermano, con la cuña del desaliento. Satanás puede tomar al más dedicado de los cristianos, a ese que trata con todo empeño en servirle, y meterle el desaliento en su alma e inutilizarle. Le roba el gozo y la alegría de servir al Señor. Y sus palabras se vuelven negativas y de crítica. Por eso, hermanos, todo creyente debe ser capaz de vencer el desánimo, la crítica, el rechazo, la ingratitud, o de lo contrario, el diablo se aprovechará de esas circunstancias. Sí, créame que sí. No le dé la oportunidad al enemigo de que se goce viéndolo desanimado. Va a decir, qué bien, muy bien, síguele así. Ni use el lenguaje de desánimo del diablo. El desánimo no es de Dios, el desánimo es del diablo. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas desalentadas por las circunstancias que les tocó vivir. Así rápidamente le voy a decir uno. Moisés, el gran varón de Dios. Dijo en número 11:14, y no lo dijo una vez, muchas veces. Le decía a Dios que estaba desanimado, que no podía. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Deseaba morirse ya de desanimado, desalentado que estaba. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando Moisés envió a los 2 espías a reconocer la tierra prometida? Cuando regresaron, 2 de ellos dieron palabras positivas de ánimo, de aliento, pero de los 12, 10 fueron pesimistas, negativos, y desanimaron al pueblo, los desalentaron con sus palabras. Y el pueblo de Israel por eso no entró a la tierra prometida, porque se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Oiga, hermano, entraron en desánimo y en depresión, se querían morir. Y todo por escuchar palabras negativas y dejar que esas palabras tuvieran una influencia negativa en ellos. Mucho cuidado, hermanos. Usted no puede evitar oír palabras negativas. No puede evitar oír palabras de desaliento, de desánimo. Usted es el responsable. ¿Qué hace con eso? Usted no puede evitar las situaciones que causan desánimo, pero sí puede evitar que le hagan daño. Eso es su responsabilidad. No le eche la culpa a aquella otra persona. No le eche la culpa al diablo. La culpa la tiene usted por permitir que le haga efecto. La otra persona es Josué. Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar este pueblo del Jordán para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. El gran Josué, también desanimado. ¿Por qué? Pues porque era hombre también.
Elías, el gran profeta Elías. El gran profeta Elías, hermano, un hombre de Dios tremendo. Y miren, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y sí, Dios le cumplió su deseo. Dejó de ser profeta y se lo llevó. Job dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Y por último, David dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y así podríamos seguir todo el día viendo ejemplos bíblicos en cuanto al desaliento. El desaliento puede paralizarnos y dejarnos inmóviles ante las mejores oportunidades. Escúchelo bien. A lo mejor estuvo ante excelentes oportunidades en algún tiempo de su vida y no las aprovechó porque estaba desanimado. El desaliento no les dejó ver que era Jesús quien caminaba con ellos, a estos dos discípulos del Señor que iban a Emaús. Se regresaban a Emaús desalentados. Estaban en Jerusalén, la casa de Dios. El desaliento no nos deja ver las buenas cosas que suceden a nuestro alrededor. El factor predominante que encontramos en la mayoría de estos textos es la queja. La queja, hermanos. Y podríamos decir que la queja es el primer síntoma del desaliento. Inmediatamente que nos desalentamos, comenzamos a quejarnos, como los israelitas en el desierto. Después del desánimo viene la queja. Cuando usted se empieza a quejar es porque anda desanimado. Cuando usted empieza a ver los defectos es que anda desanimado. Cuando empieza a hablar de alguien es porque anda desanimado. Porque cuando uno está animado, uno habla bien de todos. ¿Estamos aquí? Sí. Número 2, el desaliento es un virus contagioso. El desaliento es contagioso. Podemos contaminar al que tenemos al lado. Cuando empezamos a hablar y a quejarnos de las cosas, si la persona que te escucha es débil o inmadura, se unirá a ti y ahora serán dos desanimados. Mucho cuidado. Si tú te desanimas, no digas nada a nadie, porque lo vas a contagiar. Esto es aceptable para los que no creen en Cristo, que su única esperanza está basada en las cosas que suceden en este mundo. Pero para los que creemos en Cristo hay un factor que no podemos dejar afuera y es el factor sobrenatural. ¿Cómo veo a cristianos, hermanos, desalentados por las cosas que pasan, desalentados por ICE, por las redadas de ICE, por Trump, confiando en algo que no debe de ser? Por eso se desaniman. Nosotros debemos de confiar plenamente en Cristo. Él tiene el control de nuestra vida. ¿Por qué me voy a desanimar? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿No son palabras de ánimo? Sí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? Entonces, mi gozo no depende de las situaciones ni de las circunstancias. Mi gozo depende de Dios, mi gozo depende de Cristo, mi gozo depende del Espíritu Santo que vive en mí. Wow. Cuando uno está centrado, cuando uno está enfocado como el Señor Jesús,
Me gustó mucho la meditación que trajo mi esposa. ¿Cómo? Oh, ya no está aquí. Pero ¿qué dice parte del versículo que leyó? Que enmudeció y no abrió su boca. Ese es el ejemplo que nos dejó el Señor. Enmudeció y no abrió su boca a pesar de todo lo que le estaba pasando, le estaban diciendo, se estaban burlando, lo estaban golpeando. Enmudeció y no abrió su boca. Y a nosotros nomás nos hacen algo y abrimos la boca luego. Porque cuando hay propósito en nuestra vida, debemos de tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor Jesús nos enseñó que Él sabía del propósito de vida que tenía para nosotros. Y por amor a usted, por amor a mí, enmudeció y no abrió su boca. Oh. Dice Colosenses 3:1: si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No te vas a desanimar, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando estás enfocado en las cosas de arriba, nada te va a desanimar. Nada te va a mover. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, contienda, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, que son las que salen cuando está uno desanimado. Los discípulos pensaron que todo ya había terminado, y esa era la realidad. Cristo había muerto y todas las esperanzas con Él, pero dejaron de lado el factor sobrenatural. Jesús les había dicho que iba a resucitar y ellos no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Pues vea su forma de hablar. Pero de todas maneras el Señor cumplió. Él no podía condicionarse por lo que sus discípulos pensaran o creyeran. Él cumplió. Él lo había prometido y Él cumplió. Así nosotros debemos cumplir con lo que hemos prometido a Dios, ser fieles y someternos al Señor, hermanos. ¿Me voy a desanimar? No. Me acaban de decir esto, no me voy a desanimar. Esa debe ser tu resolución. Es por esto que tenemos que fijarnos bien lo que hablamos para no contaminarnos nosotros mismos ni contaminar a los demás. Lo más natural, hermano, es que hablemos de aquello que nos afecta de una manera negativa. El tema de conversación de los discípulos era realmente desanimador. El único que podía salvar al país y a ellos había muerto. Era desanimador. Decían, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya son 3 días que esto ha acontecido. Hermanos, en esta expresión vemos que todas sus esperanzas se habían desvanecido. Aquí claramente se ve que hubiera sucedido con los discípulos si Jesús no hubiera resucitado, imagínense. ¿Y qué sería de nosotros si Jesús no hubiera resucitado? Esas palabras del Señor al principio me suenan a mí como si Él me las dijera. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Qué pláticas son estas que tenéis? Cuando usted empieza a hablar de desánimo, sus palabras son
que tiene usted desánimo en su corazón, es para que usted escuche estas palabras del Señor Jesús. ¿Qué pláticas son estas? ¿Me escucha usted, hermano? ¿Qué pláticas son estas que estás diciendo? Esa no debe ser tu forma de hablar. Ahora, ¿cuál es el remedio o el antídoto para el desánimo? Aquí el Señor nos lo dice. El Señor se enoja, se molesta, pero el Señor sabe controlar el enojo, la molestia, lo que nosotros a veces no tenemos. El Señor dice que nos podemos enojar, pero que el enojo no, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Que no pasemos más de un día enojados. ¿Cuántos días usted ha pasado enojado por una situación con una persona? ¿Cuántos días, semanas, a lo mejor hasta meses? Yo he visto a personas que años y no pueden perdonar, no se pueden reconciliar. Y he visto a personas que mueren y no se reconciliaron. Qué terrible es eso. Qué terrible. Por favor, hermano, hermana, si usted está en una condición así, arregle eso. Porque uno no se siente a gusto. No se siente a gusto. Yo siempre estuve batallando, bueno, no siempre, por unos años, imagínense, años. Estuve batallando con un hermano, pastor, igual que yo, batallando dentro de mí. El problema no era de él, el problema era mío, porque yo dejé que eso me dañara. Yo permití y siempre estaba con eso. Ay, hasta que un día el Señor trató conmigo, porque el Señor te dice, te redarguye con su Santo Espíritu. Y agarré mi teléfono y le llamé. Y le dije lo que yo estaba sintiendo de él. Y yo le dije, hermano, por esta situación que pasó, se quedó un resentimiento en mí. Y ya tengo varios años con eso. Y hoy quiero arreglar eso. Y quiero pedirte perdón porque yo he estado sintiendo eso de ti. Y él dijo, oh, no, yo no sabía eso. Pues, bueno, tú no lo sabías, pero yo sí. ¿Me entiende? Y dice, pues claro, pastor, sí lo perdono, pero yo no sabía que eso que había hecho le había causado eso. Le digo, pues sí, me causó eso, pero yo dejé que eso me pasara y por eso yo quería arreglar esa situación, aunque tú no lo supieras, yo quería arreglarlo, aunque tú supieras lo que estaba pasando. Y ya arregló el asunto, arreglado, yo me sentí libre, hermanos, me sentí libre. Y ahora hasta puedo platicar con él bien y todo esto. Porque me deshice de eso, hermanos. Es cosa nada más de que nosotros nos decidamos. El antídoto, el Señor Jesús lo dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino
Y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La solución a tu desánimo, hermano, ¿sabes cuál es? Te lo acaba de decir el Señor Jesús. Es la palabra de Dios. Dice, ¿cómo sentías? ¿No sentías tú cuando nos abría las Escrituras? Les estaba diciendo que era necesario que esto aconteciera. Hermano, hermana, escucha a Dios, no escuches al diablo. Escucha a Dios. No veas tus circunstancias, obedece a Dios a pesar de todo lo que te pase. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Disfruta tu vida cristiana y no dejes que la amargura te atrape y el diablo se salga con la suya. No lo permitas. El Señor Jesús en más de una oportunidad les declaró que era necesario que Cristo muriese, pero que resucitaría al tercer día. Pero ellos se olvidaron o no creyeron lo que el Señor les había dicho. Y en vez de proclamar la resurrección, estaban proclamando muerte. Hermanos, muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Sí, en la mayoría de las veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Salimos y hablamos pobreza. Y nos quejamos de que no tenemos riqueza. ¿Me escuchó bien? Hablamos de que somos pobres y nos quejamos de que no tenemos riqueza. ¿Ve lo que estamos declarando? Confesamos la enfermedad todo el tiempo y nos preguntamos por qué no tenemos salud. Siempre andamos confesando la enfermedad. Confesamos la derrota todo el tiempo y luego nos preguntamos por qué no tenemos victoria. Confesamos la debilidad y luego nos quejamos porque no tenemos fortaleza. Debemos de hablar fortaleza y la fortaleza vendrá, hermanos. La vida y la muerte están en el poder de la boca, de la lengua. Mucho cuidado. Debemos de hablar fortaleza y la fortaleza vendrá. Debemos hablar victoria y la victoria vendrá. Debemos hablar salud y la salud vendrá. Riqueza y la riqueza vendrá. Debemos decirlo con nuestra boca. La Biblia dice que Dios creaba en Génesis. El Espíritu de Dios se movía y Dios hablaba que fuese y fue. Hágase la luz y fue la luz. Dios crea el fruto de los labios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y su boca, sus palabras tienen poder. Piense positivamente a la manera de Dios, no piense positivamente a la manera de los conferencistas que no conocen a Dios. Piense positivamente, pero a la manera de Dios. Crean las promesas de Dios. Amén. Sea positivo en Dios. Y declárelo con su boca. Por eso apréndase versículos de memoria. Declárelos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Yo sé que nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar.
Declárelo, repítalo, 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 porque no son palabras suyas, son palabras de Dios, pero sus labios la están pronunciando. Y recuerde que la palabra de Dios no vuelve vacía. Fíjese que nosotros generamos el mundo que nos rodea. En otras palabras, nosotros creamos el mundo que nos rodea por las palabras que hablamos. ¿A poco usted no se siente a gusto junto a una persona que habla positivamente? Junto a una persona que es alegre, que es contagiosa. Nos sentimos muy a gusto. ¿A poco usted se siente a gusto a un lado de una persona toda amargada? Mire qué bonita puesta del sol. Ay, bonita. Buenos días, vecino. ¿Qué entienden de buenos? ¿Verdad que uno no se siente a gusto así? ¿No? Trabajé con un gringo, ex policía, que cuando llegaba yo, pasaba por su casa, a veces él estaba en su garage ahí haciendo, le gustaba hacer cositas de, ¿cómo dicen en inglés? Craft, así se dice. Ajá, art and craft. Le gustaba eso, hacer cosillas ahí en su garage. Él ya estaba grande, unos 80 años. Y le decía, ¿cómo se apellidaba? Ya no recuerdo, algo así como Smith, pero no me acuerdo bien. How are you, Mr. Smith? Y fíjese, y él no era cristiano. Me decía, I'm good and every day better. Wow, pero así con unas ganas. Very good and every day better. Y los cristianos, ¿cómo contestamos? ¿Cómo estás, hermano? Ay, pasándola. Estuviera peor, pero ay, vamos. ¿Cómo dice? Más o menos. ¿Ve? Si yo les pregunto, ¿cómo están? And every day better. Agárrate eso. ¿Sí? Tú vas a crear el mundo que te rodea. ¿Por qué tienes personas amargadas a tu lado? ¿Por qué tienes personas amargadas a tu lado? ¿Por qué? Porque tú eres un amargado. ¿Ah? Porque tú contagias a los demás. Si tú eres alegre, te van a rodear los alegres. Parece que estoy pisando callos, ¿no? Tenemos que decir con nuestra boca las palabras que Dios habló, hermanos. Debemos hablar con cánticos. ¿Cómo dice el Salmo? Por aquí lo tengo. La Biblia nos exhorta a que hablemos entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Con palabras que animen. Con palabras que animen, hermanos. No sea un gruñón porque va a contagiar. Ahora se usa mucho esa palabra de tóxica. Hermana, no sea tóxica. Hermano, no sea tóxico. Lo van a conocer como la tóxica. Lo van a conocer como el tóxico. No te juntes con él porque... ¿sí? Pero si usted sonríe, eso va a ayudar mucho.
No tenga cara de limón. No tenga cara de limón agrio. ¿Sí? ¿Estamos aquí, hermanos? No, los cristianos somos gente animosa, gente contenta, gente de Dios, gente nueva. Amén. Póngase de pie, por favor. Lo que hablamos entre nosotros puede desalentarnos o alentarnos. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El énfasis está en el poder de la lengua. Usted puede crear en su vida el cielo o el infierno. ¿Con qué? Con su boca. En otras palabras, usted puede generar el ambiente del cielo o del infierno con las palabras que salen de su boca. Mucho cuidado con lo que habla. Usted puede cambiar su mundo cambiando sus palabras. Yo elijo la vida, ¿y usted? Y le digo a la muerte que no, cuando hablo lo que Dios habla y renuncio a hablar lo que destruye. Usted elige, nosotros elegimos qué es lo que queremos. Amén. Yo le invito a que le diga al Señor hoy: yo consagro mi boca, Señor. Yo consagro mi lengua y mi mente para que genere a mi alrededor un ambiente de vida y no de muerte. Hermanos, el Señor no se quedó en la tumba. Él no está muerto. Él vive. Habla palabras de vida, no de muerte, porque tú crees en un Dios vivo. No dejes que el desánimo te atrape y te haga la vida infeliz. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ven y disfruta esa vida, hermano, en esta tarde. Ven y disfruta esa vida. Es única y disponible para ti. Ven a Cristo. Hay alguien que dice: pastor, ayúdeme, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Nunca lo he hecho, pero lo quiero hacer hoy. Hay alguien que dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo y hoy lo quiero hacer. Yo he entendido que esa palabra ha sido para mí. ¿Hay alguien? Levante su mano, hágale una señal. Diga: pastor, ayúdeme, yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Hay alguien? Bueno, si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, no lo aprovechó hoy. Hoy era el día. Yo pido a Dios que le dé otra oportunidad. Pero si alguno tiene por ahí, algún resentimiento, por favor arregle esa situación, porque eso trae desánimo, trae desaliento, y de su boca va a salir eso, va a salir desaliento, porque en su corazón hay desánimo, el desaliento va a salir por su boca. Tarde o temprano van a salir palabras de desaliento. No, arregle eso. Usted se va a sentir bien porque usted obedece al Señor. Amén. Vamos a cantar mientras vamos a pasar los bautizos, mientras David y el grupo de alabanza canta algo.